El Papa Francisco, el Papa de la gente. Que tiende puentes. El pastor de una iglesia en crisis. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Desde las alturas de la Plaza de San Pedro, el Papa comparte la oración casi todos los domingos con los creyentes. Para unos, su espíritu renovador va demasiado lejos, para otros es demasiado lento. Le gusta a la gente inquieta, que no se queda en lo conocido, sino que piensa más allá. Es un motivador, un impulsor. No rehúye las discusiones, pero luego no hay decisiones. Es un hombre muy obstinado y muy fiel a sus amigos. Este hombre intenta derribar muros. El Papa Francisco, Bergoglio, ha cambiado la forma y la esencia del cargo de Papa de una forma inimaginable antes de su llegada al papado. Misa solemne en la Basílica de San Pedro es la apertura del proceso sinodal, el mayor proyecto renovador de la Iglesia Católica de las últimas generaciones. Un proceso vital para una institución renqueante lastrada por los escándalos de abusos, el veto a la incorporación de la mujer y la falta de voz de los laicos. El Papa convocó por ello al diálogo, al debate, a la disputa sobre la futura senda de la Iglesia. En el proceso sinodal, que durará 2 años, católicos y católicas de todo el mundo dialogarán sobre la regeneración de la Iglesia. Encontrarse y escucharse mutuamente no es un fin en sí mismo, para que las cosas se queden como están. Al contrario, el diálogo implica cuestionar y abrir camino, y al final ya no seremos los mismos, habremos cambiado. No hay cuestiones centrales ni guión preestablecido. El Papa confía en la inspiración del Espíritu Santo. Todos los católicos y católicas están invitados a participar hasta 2023. Ágata Lidia Natania ha venido expresamente de Indonesia. En su país los católicos son minoría. El viaje fue difícil debido a la COVID-19, pero quería participar a toda costa y dar voz a la juventud de Asia. Normalmente no tenemos la posibilidad de decidir, solo nos dejan echar una mano. Ágata deposita grandes esperanzas en el Papa Francisco, en su ídolo. Muchos jóvenes en Asia piensan en dejar la iglesia. Están convencidos de que no es importante para ellos. Pero el Papa Francisco sabe dirigirse a los jóvenes. Puede llegar a sus corazones y recuperarlos para la iglesia. En Alemania hay gran experiencia con la vía sinodal. De aquí tomó prestado el término el Papa, pero poco más. El cardenal Reinhard Marx es uno de los consejeros más cercanos del Papa. Valora muy positivamente que Francisco haya puesto el proceso en marcha. Es un proyecto enorme y espero que él lo concluya, aunque a su edad probablemente piense, eso solo está en manos del Señor, pero de momento lo echo a rodar. De otros proyectos, Marx conoce un punto débil del Papa.
Es algo que ya se lo comenté en una ocasión. En el círculo de cardenales próximos a él somos francos con él. Y en una ocasión le dije, Santo Padre, debemos ir cerrando etapas. Pero él, que concede mucha importancia a iniciar procesos, me respondió, no tan pronto, no tan pronto. Él tiende a lanzar procesos y luego espera que el resultado se vaya concretando por el camino. La iniciativa María 2.0 se siente excluida de esos procesos. De toda Alemania han escrito cartas al Papa Francisco. María 2.0 agrupa a católicas que exigen los mismos derechos para la mujer en la Iglesia, incluido el sacerdocio, algo que el Papa Francisco rechaza. Supone una gran decepción ver una y otra vez que el Papa se aferra a esa anquilosada estructura masculina, que no quiera de verdad alcanzar la igualdad. Al principio, sin embargo, ambas mujeres depositaron grandes esperanzas en el reformador Francisco. Para mí es una simple cuestión de justicia. Si Dios creó iguales al hombre y a la mujer, si en el Génesis incluso se dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, es decir, ambos son la imagen divina, ¿por qué el patriarcado debería ser eterno? Warum soll dann ein Patriarchat auf ewig gelten? En general se suele describir al Papa como un hombre cariñoso, un conversador atento, de gran corazón y sencillo. Y ahí termina el consenso. Para unos es demasiado conservador, para otros demasiado liberal. Inés San Martín dirige la oficina romana de Crux, un prestigioso portal católico de noticias. La compatriota del Papa ha acompañado a Jorge Mario Bergoglio en muchos viajes y lo conoce de su etapa como arzobispo de Buenos Aires. La periodista considera que el actual Papa es inclasificable. Se preocupa mucho de los refugiados, pero también es pro vida. Está contra la pena de muerte, pero está convencido de que el sacerdocio está reservado a los hombres. En el arzobispado de Buenos Aires, Bergoglio era considerado un conservador, porque insistía en el lado espiritual de la fe, y también un progresista, porque intercedía por los pobres de las villas miseria. Cuando tenía vacaciones, se ofrecía para relevar a sus sacerdotes cuando estos se iban de vacaciones. Y a menudo le tocaba ir a una parroquia situada en alguna de las villas miseria de Buenos Aires, para así reemplazar a algunos de los sacerdotes. El primer contacto de Inés con el Papa Francisco se remonta a 2013 en Brasil. Lo tenía enfrente y le dije, Santo Padre, me gustaría darle un abrazo. Y él me respondió, pues claro, adelante. Así que fui y le di un abrazo. La periodista argentina está orgullosa del Papa. Para Latinoamérica fue fantástico que el continente sea representado por alguien que no se asocie a una dictadura, con corrupción, ni que sea un buen futbolista. También a 1000 kilómetros de Roma se observa atentamente al Papa. Christoph Strack es el experto en iglesias de la Deutsche Welle. Estaba en Roma cuando Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco. Roma, marzo de 2013. ¡Viva el Papa! Las puertas se abren. Bergoglio. Bergoglio es latinoamericano. Francesco!
¿Cuáles serían los temas centrales de este papa? El nombre que un papa elige dice mucho de sus intenciones. Francisco significa que este papa insistirá en que la Iglesia se coloque del lado de los pobres, que la Iglesia opte por quienes carecen de voz en la opinión pública internacional. Christoph Strack recuerda que la llegada de Francisco despertó grandes expectativas, ya que la Iglesia Católica pedía a gritos reformas. Decisiones importantes que hasta ahora se hacen esperar. No es un papa que use su autoridad, que diga, basta, he decidido y los demás tienen que hacer esto o lo de más allá. Él es más bien un papa que abre puertas al debate, al diálogo, a cuestionar cosas y luego deja que la discusión siga su curso y aguarda a ver qué pasa. El Papa Francisco tiene 3 grandes temas: la lucha a favor de los pobres y los refugiados, el diálogo interreligioso y la protección del clima. Tenemos la obligación de proteger la creación, la casa común que dejaremos a los jóvenes. Las religiones que cultivan una actitud contemplativa y no depredadora están llamadas a escuchar el gemido de la madre tierra que sufre violencia. El Papa no se esconde, porque no es solo un líder religioso, sino también un jefe de Estado. Del Estado más pequeño del mundo, el Vaticano. Una monarquía que elige a su soberano y posee una gran influencia sociopolítica. Y dispone incluso de ejército propio, la Guardia Vaticana. Visita oficial al Vaticano de Angela Merkel. El encuentro a puerta cerrada con el Papa se llama audiencia, un término propio de una monarquía. Por la tarde, en un acto público, el Papa Francisco dirige a los presentes un mensaje político. Me gustaría insistir en que la guerra es el fracaso de la política frente a la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota ante las fuerzas del mal. Lo que el Papa entiende por amor al prójimo se aprecia en su trato a los sin techo de las cercanías de la Plaza de San Pedro. Carlos Santoro es funcionario ministerial, pero desde hace 40 años atiende de forma desinteresada a los indigentes de la Plaza de San Pedro. Non è pronto? Vabbè, non te ne andate qua allora, El natural de Roma es miembro de la comunidad de San Egidio y por lo tanto algo así como un trabajador social del Papa. Rosana es una de sus protegidas. El Papa mandó a construir baños y un ambulatorio para los sin techo. ¿Te has vacunado donde dijo el Papa Francisco? Sí, 2 veces. La segunda también. La Pfizer. Pfizer, eso es. Eso está bien para todos, ¿no? Sí, mejor. Por suerte. Justo al lado del Vaticano se encuentra este palazzo. Podría haber sido un hotel de lujo, pero el Papa Francisco decidió entregárselo a la comunidad de San Egidio de Carlos Santoro. A diario, 30 personas sin hogar disponen aquí de un lugar fijo para pasar la noche. This is the room of Silvano. Esta es la alcoba de Silvano. Nos dijo que la primera noche que pasó aquí fue muy extraña porque desde aquí, desde esta ventana, veía la esquina donde había estado durmiendo durante 10 años. Para él era como un milagro, algo que nunca podía haberse imaginado. Roma al anochecer, al margen del turismo de masas. Poco a poco la gente se va concentrando ante la entrada. Rosana también espera para ir a su habitación. El edificio se abre a las 6 de la tarde. Francisco también estuvo aquí y cenó con los sin techo.
Por supuesto. El Papa se sintió como en casa con los indigentes y les dijo, si alguien les pregunta por qué un edificio tan lindo fue entregado a los pobres, ustedes respondan a esa gente, porque los pobres se lo merecen, como cualquiera. Los pobres merecen belleza y no nuestra basura. Merecen algo con lo que nosotros soñamos. Pero no hay sitio para todos los sin techo en el albergue del Papa. Muchos viven en las columnatas de la Plaza de San Pedro. Al menos nadie les echa. También el padre Zollner tiene una misión papal. Es algo así como el responsable pontificio para la prevención de los abusos sexuales. Su nombramiento es un gesto positivo de la Iglesia Católica, una señal de que está dispuesta a cambiar. El catedrático de Psicología ha creado un instituto en la Pontificia Universidad Gregoriana. De todo el mundo llegan a Roma sacerdotes y personas dedicadas al trabajo social para aprender a reconocer y evitar casos de abusos. Uno de ellos es el padre Matthew, que ha sido enviado por su obispo. En su diócesis de Albany, Nueva York, afrontan muchos casos antiguos de abusos. Se trata de saber ayudar a las víctimas, de ayudar a sanar y de reconocer su dolor. Y para los sacerdotes, de asegurarse de que eso no vuelva a ocurrir. Aquí estamos aprendiendo a desarrollar medidas en las parroquias y a aplicarlas con los sacerdotes, especialmente con los sacerdotes jóvenes, para que todos puedan sentirse seguros en la iglesia. Cada vez se conocen más casos de abusos sexuales en el mundo. Recientemente, una investigación en Francia concluía que desde 1950, 300.000 menores habían sufrido violencia sexual en instituciones católicas galas. Avergonzado, el Papa Francisco reconoció que durante mucho tiempo la Iglesia fue incapaz de priorizar a las víctimas. Tampoco él. Creo que es un problema generacional. Hay gente en su generación que eludía la cuestión de los abusos, que tenía mecanismos para ignorarlos sistemáticamente, para colocarlos en un nivel espiritual, en el que la cuestión se soluciona rezando, por ejemplo. Entre tanto, el Papa ha cubierto un largo proceso de aprendizaje, asegura el padre Zollner. Los encuentros con víctimas de abusos sexuales fueron claves en ese proceso, precisa el sacerdote, quien considera que ahora le queda al Papa ser consecuente en el trato a los responsables eclesiales de los abusos. Algunos obispos han sido ya apartados del cargo porque se pudo demostrar su pasividad en el pasado y que no actuaron de acuerdo a las normas de la Iglesia. La cuestión es, y eso es algo que debe responder también el Papa, ¿por qué en los últimos meses tuvieron que dejar su cargo 10 obispos polacos y en Alemania, por faltas parecidas, no se han ordenado medidas similares? Aunque el tema abusos sexuales sea de enorme relevancia internacional, nadie en la Plaza de San Pedro reprocha nada al Papa. Para los creyentes llegados de todo el mundo, el Papa es alguien que sencillamente tiene buen corazón. Es un Papa progresista y hace mucho por los cristianos. Es innovador, es un nuevo tipo de Papa. Lo hace muy bien. Es inclusivo y abierto a los cambios que se anuncian en el mundo. Por eso me gusta. Cuestiona aspectos del catolicismo clásico, pero sabe tender puentes, también con otras religiones. Fans del Papa hay en todos lados, también en Berlín.
En este restaurante italiano del oeste de la ciudad, el Papa Francisco vela por todos. El cocinero jefe, Salvatore, es un gran fan del Papa. Opina que es más moderno y activo que sus predecesores. Para nosotros descuelga su foto favorita del Papa. A Salvatore le gusta especialmente que Francisco sea tan alegre y se ría. Para mí, esta es la imagen más importante. La tengo siempre ahí arriba y desde ahí señala a la gente y la sonríe desde la foto. Habla a la gente. Es lo que más me gusta de la foto. Las fotos suelen ser bonitas, pero esta es muy especial. En el papado de Francisco muchas cosas se han vuelto posibles, a condición de que los sacerdotes se atrevan a interpretar de forma generosa las reglas de Roma e incluso a transgredirlas. ¿Qué animales tenemos? ¿Perros? ¿No hay gatos? ¿Y la anaconda? Tenía miedo de la anaconda. ¿Tenemos algún animal que no sea un perro? ¿Un gato? ¿De ojos verdes? Fenomenal. El padre Hössl bendice hoy animales. Nada que vulnere la norma de la Iglesia. Animales, autos o buques de guerra siempre fueron bendecidos. Una liberalidad que la Iglesia Católica no aplica a las parejas homosexuales. El Papa no ha levantado ese veto, pero deja margen de maniobra a los sacerdotes en su actividad pastoral. En nuestra parroquia hemos bendecido siempre a la gente el día de San Valentín. Nunca preguntamos si eres gay o hetero. Todo el que viene recibe la bendición. También separados y gente que se ha vuelto a casar. La gente no lo lleva escrito en la cara y además a nadie le importa. Puedo bendecir a cualquiera. Si hoy bendecimos animales, ¿cómo no voy a poder bendecir a personas? ¿A dónde iríamos a parar? Con la apertura de su parroquia, la comunidad queer ha ido hasta el límite, pero no ha recibido sanción alguna. De vuelta a Roma, la comunidad de San Egidio convocó en octubre un diálogo interreligioso. Representantes del Islam, judíos, budistas, hindúes, sikhs y sintoístas de Japón. El obispo Bert von Strom representa a la Iglesia Evangélica Alemana. El ecumenismo, el diálogo entre las iglesias católica y protestante, ha recibido un nuevo impulso en el papado de Francisco. También tuve la oportunidad de hablar con él personalmente en su casa particular y enseguida sentí esa conexión interior. Me dirijo a él como querido hermano Francisco. No creo que necesite grandes títulos. Es la persona, es el compromiso, es el amor de Jesucristo lo que está en el centro. Eso no necesita títulos. El acto final con el Papa tiene lugar en el Coliseo. Creo que es la única vez en la historia que pasa. Es un hombre especial. Sí, sabe tender puentes. Nos reencontramos con Carlos Santoro, el voluntario del albergue de personas sin techo. Su comunidad organiza el encuentro. Carlos se ocupa de atender a la prensa. También Inés San Martín ha venido, la experta en el Vaticano de Crux. El Papa Francisco llega en un sencillo Fiat 500. El diálogo interreligioso es una prioridad de este Papa, sobre todo en tiempos de polarización populista con la que se pretende avivar conflictos. Unidos en la lucha por la paz mundial. La vida dei popoli si riduca a un gioco tra potenti. No. Queridos amigos, nos hemos puesto en camino, cada uno con su identidad religiosa, para cultivar la paz en nombre de Dios y reconociéndonos como hermanos y hermanas.
Esa es la vía correcta. Aunque haya quien intente dividir e instigar conflictos, nosotros creemos que lo importante es luchar unidos por la paz, hermanados, no enfrentados. Mai più gli uni contro gli altri. Francisco es el primer papa que los representantes del Islam y el judaísmo perciben como un interlocutor de igual a igual. Muchos en la Iglesia Católica no han dado aún ese paso, pero Francisco va abriendo camino.